Estamos aquí en esta noche una vez más para darle honra, gloria a nuestro Dios y para aprender un poco más de la palabra del Señor, y agradecido, ¿verdad?, por la compañía de cada uno de ustedes. Es una bendición, ¿verdad?, poder compartir y poder animarnos los unos a los otros. Así que continuamos en el libro de los Hechos y vamos avanzando en el capítulo 18, y hoy vamos a aprender un poco más de esa aventura del ministerio de Pablo a los gentiles. El miércoles pasado estuvimos viendo que él le dijo a los judíos que estaba contento, orgulloso de predicarles a ellos, ¿verdad que sí? ¿O qué hizo Pablo? Estaba contento, ¿no?, de estar ahí entre los judíos, entre su pueblo, ¿o no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? A ver si alguien puede decirme qué pasó ahí. Dame el micro a alguien, a ver si... ¿No? ¿Nadie se anima? No, él llega allí después de que estaba en Atenas y pasa hacia el otro lado, ¿no? Entonces es que él allí, cuando entra a la sinagoga, pues muchos creyeron, otros no. Después él le dice que el evangelio, pues él fue hacia ellos a predicarles, pero cuando ellos desecharon, pues se sacude, dice, pues me sacudo el borde de mi vestido, me sacudo el polvo y me voy a los gentiles, porque ellos no querían. Lo que hicieron que se levantaron contra él y no querían escuchar el evangelio. Bueno, pues no es una forma de que él estuviera enfadado, sino era una forma de que me voy, no me llevo nada, me llevo ni siquiera el polvo que ha cogido mi ropa, ¿ya que sí? Bueno, en Hechos, capítulo 18, verso 19, verso 10 y versículo 11. ¿Alguien me lo puede leer? Estos versos, ¿no? Si no lo tenemos aquí en pantalla y lo leo. ¿Alguien se anima a leerlo, no? Dámele el micro a la hermana Blanca. ¿Ahí o aquí? Ahí mismo. Verso 9 hasta el versículo 11. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, si no habla y no callas, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti tu mano para hacerle mal, porque yo tengo mucho pueblo en la ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces hemos visto cómo Pablo estaba un poco tímido, un poco ahí afligido, ¿no? Tenía lo suyo, ¿cierto? Pero él no estaba solo. Él estaba acompañado, tenía la dirección, la compañía de Dios, ¿verdad? Y aparte de eso, Dios siempre pone personas al lado de su siervo
para que le ayuden. Y esta vez vamos avanzando y ya estamos en Corintios. Y vimos que a pesar de la oposición, Dios había abierto una puerta al Evangelio aquí, alcanzando a 2 personas. ¿Sí? El miércoles pasado estuvimos hablando de ellos, Justo, un gentil, y Crispo, el jefe de la sinagoga, que también había creído. Y estas conversiones serían muy motivadoras para Pablo, pero la estimulación más importante es la visión que él estuvo esa noche. Ya hemos leído, ¿verdad?, cómo Dios se le habla a través de una visión. Y entonces tuvo Pablo, ¿verdad?, que estar ahí, no en soledad, en esa intimidad, ¿verdad?, con Dios, buscando. Me imagino que estaría él buscando dirección de Dios, orando. Cuando uno está un poco afligido y no está seguro y tiene muchas dudas dentro de sí, empieza, ¿verdad?, a tener esa intimidad con Dios, a preguntarles a Dios. No sé si tú has llegado en esos momentos en que tú no sabes qué va a hacer mañana. Bueno, tú sabes que mañana va a ser otro día, pero tú no sabes qué va a suceder. Tienes ese temor y tú tienes ahí que empezar. Entonces, esta noche vamos a ver que el Señor prometía a Pablo, le prometía protegerle y le decía que él tenía muchas gentes, ¿verdad? Esto motiva, ¿no? Cuando ya tú tienes una dirección, tú tienes algo ya claro y tú sabes lo que va a suceder, tú vas con más seguridad, ¿verdad que sí? Tú te lanzas, ¿no? Porque ya tú sabes lo que va a hacer, pero mientras tú no estás seguro, tú tienes ahí esa duda. Una preguntita aquí para que empecemos leyendo, analizando estos versos. ¿Qué piensas que estaba sintiendo Pablo para que Dios viniera a su encuentro en una visión? ¿Qué tú piensas que estaba sintiendo Pablo? Para mí estaba sintiendo como el temor. El micro por aquí. El micro. Para mí estaba sintiendo como temor o duda, y creo que a veces eso pasa también, pero pues tuvo que hablarle el Señor en visión para confirmarle que él no estaba solo, sino que él estaba con él. ¿Quién más? David, dame el micro, David. Bueno, aquí en el versículo 9 hay algo muy importante, ¿no? Que le dice el Eterno: no temas, sino habla y no calles, ¿sí? De pronto él en ese momento sintió, porque si nos apresamos un poquitico en lo que venimos leyendo, vemos que él discutía en las sinagogas con todas las personas, y esas personas eran opositoras, no creían, quizás pues les decían palabras oesas o algo, y él estaba de pronto en ese momento muy desanimado. Por eso según lo que dice aquí la escritura, le dice al Eterno: no temas, sino habla y no calles, porque pues tenía el respaldo de él directamente. Yo más que saber lo que sentía, cuál es el temor, porque si le dice que no temas, pues estaría temiendo. Pero también creo que Pablo, siempre que pasaba eso, pues se iba de ahí. De una forma, pues para que no se vaya, ¿no? Porque en todos los sitios que estaba, cuando pasaba eso, pues acababa yéndose. Pues Dios le
aquí le dice, de aquí no te muevas porque aquí tienes faena. O sea, no hagan lo de siempre. Es lo que yo creo, que por eso le hizo la misión. Muy bien. Bueno, está claro. Él le dice, no temas. Jacob, dame el micro a Jacob. No temas, ¿no? Se ve que tenía temor, ¿cierto? Amén. No que me quedé mirando el micrófono, no se parece al otro. Es un micrófono nuevo, parece. Vemos que hubo una oposición de los judíos cuando él se sacude la ropa allí y le dice, la sangre sea sobre ustedes, porque los judíos se oponían a que él predicase el evangelio. Y ya él venía de muchas revueltas, ya de que los judíos hacían, era bastante azote ya que le iban dado. Entonces aquí él, viendo el enfrentamiento, pues él puede ser, aquí según se ve que en esta visión que Dios le dice, no temas, porque yo tengo mucho pueblo aquí para salvación, se ve que él estaba sintiendo temor. Puede ser porque él dice, pues me sacudo el vestido y me voy, y la sangre sea sobre ustedes, y él dice, y yo me vuelvo a los gentiles, porque ya estaba cansado de tanto luchar con los judíos. Y cada vez que llegaba era un pleito, cada vez que iba a predicar el evangelio, y dice, pues ya no sigo con ustedes, yo me voy a los gentiles, porque ya con los gentiles no me pasa esta cosa. Y entonces yo creo que ese temor hace a veces que uno pues se detenga un poco también. Pero vemos que ahí está Dios cuando dice, pues yo tengo muchas almas aquí para la salvación, y eso hizo a que Pablo reflexionara también, y nosotros reflexionamos sobre esto. Dame a Joel. Bueno, observando el panorama, Dios lo ve todo, el hombre no. Nosotros podemos tener una visión clara porque tenemos la escritura, pero Pablo no sabía lo que iba a acontecer después que saliese de esa visión, así que él no sabía lo que iba a acontecer. Dios dice en la escritura, siempre nos enseña que Dios nos prepara, porque Él conoce nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado. Y aunque Pablo haya atravesado por momentos difíciles en otras circunstancias, Dios lo prepara para el momento que se va a encontrar, porque había un grupo de judíos que se estaban preparando en contra de él para llevarlo a juicio. Entonces Dios lo que hace es como que, o sea, de una vez le dice, no temas. O sea, Dios le da la seguridad y no calles, porque le da la seguridad de que aunque va a ser amedrentado, van a decir mentiras contra él, tú no te preocupes, y Dios le da confianza. Entonces, eso es lo que veo de la pregunta que se hace, porque como es la pregunta, ¿qué piensa que está sintiendo Pablo? Pablo, yo no voy a indagar mucho en qué estaba sintiendo. Pablo estaba a la merced de Dios. Él fue llamado por Dios, estaba a la merced de Dios, y él solamente llevaba un lugar, y él lo que hacía era esperar órdenes. Mientras esperaba órdenes, se dedicaba a los hijos, pero estaba enfocado que tenía una meta que era servir a Dios. Entonces, en este particular, lo que veo es que Dios le habla, o sea, él está hablando como cualquier día que Dios le dice, no temas, no calles, porque venía algo a pasar después, y ya lo estaba preparando para ese encuentro. Bueno, parece ser, cuando leemos el verso, parece como que vemos a un Pablo que tiene miedo, ¿no? A un Pablo que no quiere seguir, como que quiere abandonar, tirar la toalla, ¿no? Y decir, bueno, ya le acaba de decirle a los judíos, yo hasta aquí llegué con ustedes, me vuelvo a los gentiles. Pero claro, él ya ha dicho, me voy a los gentiles, pero parece que humanamente tenía su problemilla, ¿no? Tenía sus dudas, ¿cierto? Y ves, cuando nosotros leemos la escritura, o nos llega así a la mente y decimos, bueno, que esta gente parece que eran superhéroes, tenían superpoderes, ¿no? Enfrentaban todo lo que le venía, pero eran humanos, ¿verdad? Sentían. Eran humanos
y tenían bastante sufrimiento. Y al llegar a Corintio, Pablo ya había experimentado mucha persecución, lo hemos visto desde que él empezó su ministerio, muchos problemas. Como siempre, los judíos respondieron a su predicación, contradiciendo y blasfemándose. Eso lo hemos visto en el versículo 6 de este mismo capítulo. Hemos visto cómo ellos ya habían estado contra Pablo. Dice, pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Claro. Entonces, no temas, ¿cierto? Aquí, en Hechos 18, versículo 9, Pablo se anima con la promesa que Dios le está dando. No temas. Esto revela que Pablo, de hecho, estaba teniendo temor, como cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenía su temor. Y podemos entender que estuviera temeroso, ¿no? Ya con tantas cosas que le han sucedido, ya, ¿verdad? Cualquiera se pone un poco nervioso, ¿no? Erróneamente nosotros pensamos en Pablo como un superhombre, pero era un mortal como cada uno de nosotros. Tenía, ¿verdad?, sus debilidades, tenía su problema. Y la forma del griego usado aquí indica que Pablo estaba empezando a temer que tendría que marcharse de Corinto, tal como lo había tenido que hacer en muchas otras ocasiones, en otras ciudades, al comenzar la persecución. Y a esto se le llama incertidumbre, cuando tú no sabes qué va a ser el futuro, ¿verdad? Tú no sabes qué va a ser el futuro. Y tú estás viviendo algo incierto. Y por esta razón, muchas veces nosotros abandonamos, ¿cierto? Y otros, pues, enfrentamos la situación, pero hay que ser valiente para poder continuar avanzando en momentos así difíciles, ¿no? En donde quiera que tú llegas, te reciben con palo. Donde quiera que llega, pedrada y palo, oye, ya tú llegas a un lugar y ya llega allá mirando a todos lados a ver quién es el primero que te vas a pegar, ¿cierto? ¿No? Cualquiera tiene temor. Entonces, en los personajes bíblicos que Dios le dijo, no temas, nosotros encontramos a lo siguiente. Encontramos a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 1. Encontramos a Isaac, Génesis capítulo 26, verso 24. A Jacob, Génesis 46, versículo 3. El rey Josafat en segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 15 hasta el 17. A Daniel en el capítulo 10, versículo 10, versículo 12 hasta el 19. A María en Lucas, capítulo 1, versículo 30. Y a Pedro en Lucas, versículo 5, capítulo 5, versículo 10. Y aquí encontramos en Hechos, capítulo 18, a Pablo, que Dios le está diciendo, no temas, no temas. Y yo me detengo aquí
porque así me surge una pregunta. ¿Qué tú harías si Dios te dice no temas? Confiar. ¿Qué tú harías? Confiar. Confiar, dice el hermano. Confiar y avanzar. Iría con toda confianza, ¿no? Con toda Sabiendo que Dios te la va espalda. a reparar. Amén. Bueno, es posible que sí, que nos lanzaríamos con toda seguridad de que Dios nos va a respaldar, Dios va a estar con nosotros. Pero escucha lo que Dios le está diciéndole a Pablo: no temas. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué te dice? ¿Qué te llega a la idea cuando alguien te dice no temas? ¿Qué quiere decir eso? Dame el micro, hermana Blanca. Que no te escuchan lo que están en Zoom. ¿Qué te llega a la idea? Que se puede enfrentar a cualquier peligro, Ajá. a cualquier obstáculo. Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. No temas. Pero no le está diciéndole otras cosas, no le está garantizando nada, solamente le está diciendo que no tenga temor, yo estaré contigo, pero eso no quiere decir que no vas a tener que pasar y por momentos iguales que los otros, ¿no? Él está dando una promesa: yo voy a estar contigo, tú no temas, ¿cierto? A Josué, ¿cuántas veces Dios le dijo: esfuérzate y sé valiente? Yo estaré contigo, ¿cierto? Esfuérzate y sé valiente, pero no le está diciendo tú no te vas a enfrentar a los enemigos, no. Él tenía que enfrentarse a los enemigos para poder derrotarlos, para poder tomar posesión del terreno que Dios le iba a dar. Pero él no le está diciendo tú no vas a pelear, ¿verdad que no? Es lo mismo que él está haciendo aquí con Pablo. Pablo, animado por la presencia del Señor, yo estoy contigo, una promesa para reforzar la fe de Pablo y su confianza. Otra preguntita, aquí levantándome la mano y le pasamos el micro. ¿Qué nombre de Jesús nos recuerda esta promesa? Yo estoy contigo. ¿Qué nombre de Jesús? A ver, el micro, mano levantada. Mano levantada. Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Todos? Emmanuel, no temas, yo estoy contigo. Uno de esos nombres tan hermosos que nosotros encontramos en la Biblia, ¿verdad? Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 23. Y Él es digno de ese nombre maravilloso. Él es digno, ¿verdad? De ese nombre. Él siempre está con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días, hasta el fin. Yo estaré con vosotros. Y el profeta Isaías está diciendo que uno de esos nombres de él era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Ah? Hay un pastor dominicano que decía: y cuando tú no puedes sentir la presencia del Señor por las circunstancias, o sea, Daniel estuvo en el foso, los amigos estuvieron en el fuego. A veces tú no lo puedes sentir por las circunstancias, tienes que sentirlo por la fe de que Dios que va a estar contigo. O sea, hay circunstancias que te atrincheran, lugares, personas, momentos, y esa es una promesa real: yo estoy contigo. Y mucha gente a veces se baja de las iglesias
Porque como vendemos el evangelio que todo lo arregla, y sí y no, porque si hay gente enferma, hay muerte, hay problemas financieros, pero hay una certeza, Él está con nosotros. O sea, su presencia nos acompaña, su compañía. O sea, no lo puedes sentir en las circunstancias, siéntelo por la fe. O sea, yo lo escuché hace mucho y lo hice mío, esa frase. A veces no te puedo sentir por la circunstancia, porque la circunstancia parece que no estás. Entonces te siento por la fe, porque tú dijiste que ibas a estar. Y es mi frase que yo me la robé de ese pastor. Es que me recuerda a Daniel y sus 3 compañeros jovencitos, y deciden no contaminarse, ¿verdad?, con la comida del rey, y se aferraron al Dios verdadero, adorarle, y dedicaron a hacer una especie de ayuno, lo que ellos hicieron, solamente comer legumbres. Pero ellos no tenían en mente lo que se iban a enfrentar más adelante, ¿verdad que no? Nosotros muchas veces tomamos decisiones y le pedimos a Dios y le oramos a Dios y pensamos que Dios va a hacer algo maravilloso conforme a lo que nosotros pensamos. Y Dios tiene su forma de hacer las cosas para bendecirnos a nosotros, ¿cierto? Pero tenemos que confiar en que Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer a su manera, no a la manera de nosotros. Pablo dice, me voy a los gentiles, porque ese fue su llamado, ¿verdad? Fue escogido para ir a los gentiles. Y tiene tantas oposiciones de los judíos, tantas oposiciones, y el plan de Dios era ¿cuál? Que Él predicara a quiénes, a los judíos o a los gentiles, a los gentiles. Y Él le dice, me voy a los gentiles. Ahora Él tiene que emprender un largo viaje para predicarle a un pueblo que es idólatra, un pueblo que adora a otros dioses, que no adora al Dios de Israel. ¿Vamos a ver? Otra cosita que también vemos es que, claro, si se puede decir que él tenía temores porque Pablo sabía quién era él antes de ser Pablo, era Saulo, era un celoso de la ley. Y él hablaba de los judíos que también tenían ese celo, entonces él como que se confrontaba en este debate, es que voy a hablar con ellos, y él sabía por su propia experiencia que ellos iban a actuar de la misma manera como él actuaba antes de tener el trato con Jesús. Es como si Dios le estuviera diciéndole a Pablo, oye Pablo, no te pelees más con mi pueblo. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios no le dijo a este pueblo? Es duro de corazón, duro de servir. Y es como si Dios le estuviera diciéndole a Pablo, no te pelees más con ellos, yo tengo mucha gente que están dispuestas a escuchar la palabra. Ven que yo te tengo preparado muchos pueblos, ¿verdad? Y Pablo, animado por el plan determinado de Dios, tengo mucho pueblo, Dios lo anima a hablar sin parar, con garantías de lo que pasará. Es decir, que muchos más aceptarían a Jesús y unirían al verdadero pueblo de Dios. Su trabajo daría grandes frutos. ¿Quería decir algo? Sí, como que decía el hermano Joel ahorita, resulta de que, como sabemos, Pablo, él era versado en la ley, ¿no? Pues me llamaba Saulo. Entonces, ahí el versículo 4 dice que él discutía, ¿cierto? Él discutía en las sinagogas y él persuadía a los judíos. O sea, antes de Pablo ser llamado
al ministerio, él era versado en la ley. Y resulta que los judíos pues también eran así como él antes, ¿no? Pero sin embargo dice ahí en el capítulo 4, en la última parte dice, y él persuadía a judíos. O sea que en el momentico los hacía entrar en razón, pero como ellos eran versados en la ley, volvían y esa es la discusión. Por eso él llegó y se sacudió su ropa y dijo, bueno, la sangre está sobre ustedes, ya no tengo nada que ver con ustedes, por decirlo así, me voy, ¿cierto? Pero vemos que en el capítulo, él ya de pronto cansado, enojado, triste. Aquí en el capítulo 9, lo que estamos analizando ahora en la parte B, está en mayúscula el no. ¿Sí han notado eso, no? Sí. No temas. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor Pablo ya estaba totalmente desanimado, ¿ya? Entonces, pues le dice esto, no temas, y no sigue hablando. Entonces, pues eso nos sirve a nosotros también, porque a veces en nuestro diario vivir le hablamos de pronto a algunas personas y nosotros vemos que como que lo que hablamos no tiene sentido y pues queremos abandonar el barco, ¿no? Pero entonces el Eterno nos dice que tenemos que hablar, o sea, predicar para que otras personas le digan el evangelio. Hablar sin parar. Exacto. Habla y no pares. No pares. Y hablar. Entonces es el plan determinado de Dios, ¿cierto? Y Pablo se anima porque sabe que, bueno, si a él le gustaba hablar, ahora tenía la oportunidad para desahogarse, ¿no? Para hablar de la grandeza, de la maravilla del Señor, ¿verdad? Ese era el plan determinado de Dios y él se anima. Y ahora Pablo se anima mucho más por la protección personal de Dios. Él sabe que Dios va a estar con él. Y eso es bueno, que cada uno de nosotros también podemos saber que Dios es un Dios personal, un Dios cercano. Que donde nosotros estamos, Él está. Él lo prometido, ¿verdad? Y Él le da la promesa a Pablo. Pablo, no temas. Yo estoy contigo, ¿no? Y Él está con nosotros, Él lo ha prometido, ¿cierto? Entonces, ninguno te hará mal. ¿Ven? No temas, Él le dice, ¿cierto? En la protección de Dios, Dios va a estar con Él, nadie te va a hacer mal. Bueno, Él tiene ya algo más. Le da más tranquilidad saber que ahora no lo van a apedrear, no lo van a pegar. ¿Cierto? Por eso no quiere decir que no se levanten contra él. Bueno, él sabe que Dios lo va a proteger. Entonces el Señor estaba junto a Pablo y no permitiría que nadie pusiera su mano sobre él para hacerle mal. Porque él tenía mucho pueblo allí en Corinto, mucho pueblo, ¿verdad? Que Pablo tenía que predicar. El resultado, versículo 11, vemos que Pablo estuvo en Corinto 1 año y medio, obediente al mandato, confiando en las promesas y el plan de su Señor. ¿Qué hace Pablo aquí? Enseña la palabra de Dios. Enseña la palabra de Dios. Y hemos visto que en todos los otros lugares Pablo busca en los lugares donde se reunían para orar, ¿cierto? Pero aquí en Corintios vemos algo muy especial, el trato de Dios con él, ¿verdad? Animándole a continuar adelante, a no tener ese temor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que ahora nos continúa haciendo, como esa evangelización de Pablo allí en los gentiles hace un puente
para que nosotros también podamos ser alcanzados por la gracia divina de Dios. El pueblo que estaba alejado de Dios, ¿cierto? El profeta Isaías dice que el pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz, luz resplandeció, ¿cierto? ¿Y quién era ese pueblo? Que estaba en oscuridad, que vivía en tinieblas. Los gentiles. Y Pablo empieza ahora a trabajar con los gentiles. Dios no cambia. Él siempre habla a nuestros corazones sin que importen las circunstancias que nos rodeen, para alentar nuestras almas. La incertidumbre sobre el futuro, la ansiedad por el presente, las noticias negativas, imprevistas y otras cosas más, son cosas que nos pueden hacer sentir peor. Y no solo a Pablo. Yo sé que a cada uno de nosotros nos sucede, ¿verdad? Nos sucede todas estas cosas. ¿Ustedes piensan que Dios está improvisando ahora con los gentiles por el rechazo de los judíos? ¿O Dios otras veces ha querido tratar con los gentiles? ¿O es la primera vez que Él empieza a tratar con los gentiles? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted piensa? ¿Es la primera vez que Dios intenta improvisar con los gentiles? ¿O no? Bueno, algo tiene más levantada. Alberto. Venga, Alberto, te dejo. Buenas noches. Muy buenas. Bueno, en los gentiles, soy eco, ¿no? Se oye bien. No se escucha Sí, bien. te escuchamos. Cuando salió el Éxodo, cuando salió el pueblo de Israel, dice que hubo una muchedumbre que, aparte del pueblo, pues salió gente de Egipto. Se puede considerar como gentiles también. Bueno, que Dios trató ahí con gentiles. Vale, muy bien, gracias, Alberto. Sí, desde el Éxodo ya no se trata con gentiles. Muy bien. Luego, Jacob. Yo me voy un poquito más atrás, Génesis 12 o 14 por ahí. En una situación con 4 reyes y Abraham va y pelea. Y Abraham le muestra a toda esta gente que tenía un Dios real, cuando no siquiera habían escritos. Y luego Abraham le miente a rey Abimelech, y el rey Abimelech le dice, ¿pero qué tú has hecho si tú tienes ese Dios? O sea, si pensamos en Ruth, si pensamos en Rahab, antes de formar el pueblo, en Josué, Dios siempre ha hecho un guiño a los pueblos que no son Israel. De hecho, Israel tenía que ser luz a las naciones. Jacob. Sí, iba en la línea, como Ana decía también, los hermanos como han dicho, es que Dios ha tratado, el hermano Alberto también dijo, ¿no? De cómo Dios, si uno, bueno, echando un poco de cuenta así, ve cómo Dios siempre viene tratando con el ser humano, y aquí en el pueblo gentil, todo el pueblo que no es judío pues es gentil. Entonces lo vemos ya en Ruth, que ya decía Ada. Entonces ya leyendo, estudiando el libro de los Hechos, lo vimos también cuando Pedro va a casa de Cornelio, que también es gentil, y ahí lo vemos ya que ya ha tratado con Pedro. Cuando la visión de Pedro en el manto, que él dice mata y come, que dice ninguna cosa común en el mundo he comido. Cornelio era gentil, era un centurión romano. Entonces Dios siempre viene tratando, ¿no? Porque esa profecía allí
de Isaías, cuando dice el pueblo que estaba en la oscuridad vio gran luz, ahí se estaba ya enfocando el pueblo gentil. Y eso es ese plan, de esa promesa que Dios siempre viene cumpliendo, ¿no? Porque tenemos un Dios que es un Dios de pacto, un Dios de promesa y un Dios que cumple su palabra. Amén. Yo no estaba improvisando. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. ¿Se acuerdan de el esposo de Rahab, la ramera? ¿El esposo? Salmón. ¿Sí saben quién es Salmón, el esposo? ¿De dónde viene? De Judá. De Judá, pero viene de una mezcla. Ah, sí. Viene de una mezcla de un hijo de Jacob y una que... ¿Quién era? Era una ramera, No era ramera. No pudo tener hijo con el hijo de Jacob. ¿Cierto? Pues el salmón viene de una mezcla de Judá y otras que eran familiares, pero muy lejos, no eran de la misma, vamos a decir, de la misma sangre, de la misma sangre, ¿no? Luego, ese salmón, que es de una mezcla de judío con otra nación, se casa con Rahab la ramera, que es del pueblo de dónde? Rahab la ramera, de Jericó, ¿cierto? Una mezcla más, que no es judía. De ellos viene la descendencia de Booz, quien se casa con ¿quién? Con Ruth, que era moabita. ¿Sí ven cómo va la mezcla? De Noemí, de Ruth, viene la descendencia del rey David. Y de la descendencia del rey David viene ¿quién? Jesús, el Mesías. O sea, ¿y por qué le doy vuelta a todo esto? Porque Dios no está improvisando. El plan de Dios todo el tiempo ha sido tratar con la humanidad. Con todas las naciones, no solamente con el pueblo de Israel. Estamos confundidos porque decimos que Jesús vino para el pueblo de Israel. Jesús no vino para el pueblo de Israel. Jesús vino a salvar ¿a quién? A la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga que vida eterna. Ese es el propósito, ese es el plan de Dios. Por eso Dios le dice a Pablo: no temas. Yo tengo muchas personas preparadas para escucharte. Habla, no pare de hablar, tú habla. Tú habla. O sea, Dios no está improvisando. El plan de Dios, el propósito de Dios es alcanzar ¿a quién? A la humanidad. El propósito de Dios es escoger al pueblo de Israel, pues para que el pueblo de Israel expandiera por todas las naciones a Dios, creador del cielo y de la tierra. Y ellos no lo hicieron. Por tal razón, nosotros hoy día estamos cumpliendo con ese mandato de predicar el Evangelio, la gran comisión, y predicar el Evangelio a todas las naciones. Sin excepción de personas. ¿Cierto? Sin excepción. No importa quién sea, es la comisión. Y predicar el Evangelio. ¿Quién es el que está diciendo eso? Es Jesús. Entonces Él no vino específicamente al pueblo de Israel como nosotros decimos. No, el plan perfecto de Dios es alcanzar toda
la humanidad. Amén. Todo aquel que en él cree. Hay una promesa para nosotros. Promesas para nosotros. Mateo 28, versículo 20, la parte B, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y Él es fiel? ¿Ustedes creen que solo se lo dijo a los apóstoles? No, no se lo dijo solo a los apóstoles. También es para nosotros. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Tú lo crees? Amén. Yo lo creo que Él está con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. ¿Sabe quién es quien abandona? ¿Quién es el que tira la toalla? Nosotros. Nos desanimamos. Nosotros empezamos a pensar en nuestros pasados. Nos centramos ahí en nuestros pasados. Lo que nosotros éramos, lo que nosotros hemos hecho. Y eso nos atemoriza. Cuando nosotros traemos a la memoria nuestros pasados, eso nos atemoriza a nosotros y no nos deja ver lo que nos espera adelante. Y nosotros tenemos que mirar adelante. Parece que Pablo está atemorizado. ¿Por qué? ¿Por lo que le van a hacer o por lo que ya le han hecho? ¿Por qué él está atemorizado? ¿Por qué a ti te llegan temores? ¿Por qué te llegan dudas? ¿Por qué a ti te llegan esos desánimos, esas depresiones? ¿Por lo que te van a hacer si tú sabes qué te van a hacer o por lo que ya tú tienes como experiencia? Yo creo que el miedo que nosotros tenemos del mañana es por lo que ya hemos pasado, es por lo que ya hemos vivido, no es por lo que va a suceder, porque yo no sé qué va a suceder, ni siquiera sé si yo mañana voy a amanecer vivo. O yo sé si mañana voy a amanecer vivo. No, yo no lo sé. Mi temor, mis preocupaciones es por la experiencia que yo he vivido, por el pasado, por lo que a mí me han hecho, por mi sufrimiento. Y es lo que atemoriza a Pablo. Jesús ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días. En Salmos 121, versículo 7, dice, el Señor te protegerá de todo mal. Él guardará tu alma. Escucha. Él guardará tu alma. Es verdad que nos tienen que llegar a nosotros momentos difíciles. Bueno, si a nosotros como cristianos no nos llegaran esos momentos difíciles de nuestra vida, nosotros entraríamos en un estado de relajación. Una zona de confort. Eso es. Nos conformaremos con estar cómodos y no tendremos esa búsqueda. El salmista en el Salmo 119, no recuerdo el verso, pero él dice, bueno me ha sido ser afligido. Bueno me ha sido ser afligido. Porque en medio de las aflicciones nosotros podemos encontrar esas respuestas de Dios. Podemos encontrar a un Dios verdadero, podemos ver a un Dios obrar. Nuestro Dios es y será nuestro escudo. Él nunca nos ha dejado. Gracias, David. No sé qué resentir. Verso 76, Salmo 119, verso 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho
a tu siervo. Él nos consuela, Él nos guía, Él es nuestro Padre. ¿Verdad? Sí. Bueno me es haber sido humillado, otra vez que dice afligido en el verso 71, para que aprenda tus estatutos. Escucha bien. Bueno, él no se queja, él no le dice a Dios, ¿y por qué me aflige de esta manera? ¿Y por qué me llegan a mí tantas aflicciones? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? No. Escucha lo que él dice. Bueno me ha sido ser afligido para poder conocer los estatutos de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5 y versículo 6. Porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Nuestra respuesta a su promesa, de manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué tú crees que nos puede hacer el hombre? Nos podrá ofender, nos podrá dañar. ¿Te podrá quitar a ti que tú seas salvo? Que tú llegues a la morada celestial, que tú veas a Dios, que tú mueres con Él para siempre. ¿El hombre te lo podrá quitar eso? Jesús dijo, lo que está en mis manos, eso, lo que tú me has dado, lo que está en mis manos, nadie me lo podrá arrebatar. Aleluya. Tenemos promesas. Si nosotros creemos en la promesa de Dios y confiamos en Él, que Él es nuestro guardador y que Él está con nosotros, no tenemos que temer. ¿Qué vas a hacer de mañana? ¿Qué nos esperará el futuro? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Querrá intentar hacerme daño con su palabra, como le hacían a Pablo? Le quitaron la vida, no, hasta que no se cumplió el propósito de Dios en él. Él habló, él predicó. Dios le dio un mandato: tú habla, no pares. Ni la cárcel le prohibió a Pablo hablar. Ni la cárcel, porque yo creo que de la cárcel fue cuando él más habló. Empezó a escribir y mandar cartas a las iglesias. De allí estaba pastoreando todas las iglesias que él levantó de la cárcel. O sea, nadie lo pudo parar a este hombre. Dios le dijo: yo estaré contigo, no temas. Y Él nos dice a nosotros también en esta hora: no temas, no temas. Nosotros tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios sublime, a un Dios que nos guarda, a un Dios que nos protege, a un Dios que nos guía, a un Dios que pelea por nosotros. Y si tú crees que Dios puede pelear por ti y que Dios te puede proteger, entonces no tienes que tener temor. Tenemos que confiar. Dormir confiado en que Dios va a pelear por nosotros. Tenemos que confiar en Él y tenemos que creer en Él. No sé si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna preocupación, algo que no entendiste, algo que quiera decir o que le quiera añadir, alguna idea. Que no estamos solos. No estamos solos. Él está con nosotros. ¿Alguna pregunta?